de Jesús Lemus Barajas, quien se encuentra en este momento en esta sala virtual. Y bueno, pues precisamente el día de hoy vamos a explorar un tema que yo creo que es de profundo interés, y más cuando estamos precisamente en un módulo que tiene que ver con delincuencia organizada, ¿no? ¿Y quién mejor que Jesús Lemus Barajas, quien ahorita no voy a leer todo lo que él ha hecho porque ha sido muchas cuestiones, pero van a ir saliendo respecto a la propia entrevista? Y mira, Jesús, te tengo una propuesta, a ver tú qué te parece, si está bien. Vamos digamos, a iniciar con algún preámbulo respecto a tu trabajo. A lo mejor daremos algunos elementos teóricos rápidos de lo que es la delincuencia organizada, y vamos a preguntas específicas para ahondar en el tema de delincuencia organizada que tú responderías o que interactuaríamos. O sea, es que sería algo así como una entrevista, como una parte formativa teórica, como la parte de investigación, digamos que una mezcla entre diferentes cuestiones, porque precisamente ese es tu tema, ¿no? La delincuencia organizada. Entonces, ¿sí te parece bien? Sí, como tú indiques, maestro, me ajusto a lo que tú indiques. No, yo creo que tú te sientes a gusto. Yo estoy a gusto de todas formas siempre, no te preocupes. Perfecto, muy bien. Bueno, se van agregando, si te das cuenta, se van agregando más. Sí, ya somos muchos, mira, somos como 52 ya. Ahí van. Ahí yo, mira, y todavía faltan más. Una cosa, Carla, ¿invitaste al grupo al 202? ¿Sí hubo la posibilidad de mandarles el link? Sí, profesor, sí hubo la posibilidad. Yo creo que ahorita se van a estar conectando en el transcurso de la sesión. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, pues les presento a Jesús Lemus Barajas. Él es periodista, y él precisamente es experto en temas de delincuencia organizada, ¿no? Entonces, voy a poner algo de él, vamos a hacer esa dinámica para que ustedes vayan viendo cuál es su trabajo. Y miren, yo siempre acostumbro a quienes están, digamos, en estos temas, o quienes son entrevistados, a hacerles una pregunta antes de comenzar a describir algunas cuestiones. Entonces, Jesús Lemus, muchas gracias por estar acá. Y bueno, coméntanos, ¿quién es Jesús Lemus? Bueno, pues yo soy un periodista dedicado desde hace 32 años al ejercicio informativo. Los últimos 16 años he estado centrado más que nada a temas de delincuencia, y lo mío casi viene como por parte de como de suerte, si quieres. Fue algo incidental que yo entrara a conocer el mundo de la delincuencia. Ya entonces me apasionaba, desde antes del 2006 me apasionaba lo que es la delincuencia, la investigación de estos trabajos de criminalidad, pero en el 2008 yo sufrí, yo creo que un parteaguas en mi vida. Yo fui a dar a la cárcel federal de Puente Grande, estuve preso durante 3 años, acusado por el régimen de Felipe Calderón y por Genaro García Luna de ser un reo, de ser un narcotraficante, en pocas palabras. Me acusaron de delincuencia organizada y de fomento al narcotráfico, luego de que expuse las relaciones de Luisa María Calderón Hinojosa, la hermana del presidente, con miembros del crimen organizado, concretamente del cártel de la familia michoacana. Eso me llevó a la cárcel, y ahí comienzo, pues como si fuera una especie de beca, comienzo a estudiar la delincuencia organizada desde adentro, desde sus entrañas, porque comienzo a relacionarme en la cárcel como compañeros de celda con muchos delincuentes, entre otros Rafael Caro Quintero, que hoy está pues muy de moda. Está también Alfredo Beltrán Leiva, Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande. O sea, hablamos de los personajes más importantes del mundo criminal con los que me relacioné en la cárcel, y ahí comienzo, tras largas pláticas, pues no hay nada que hacer en la cárcel, largas pláticas de conocimiento interno y de conocimiento con ellos mismos, pues es lo que me lleva, a final de cuentas, a ir entendiendo cómo es la vida de los delincuentes, cómo están las estructuras del crimen organizado, cuáles son sus principios, cuáles son sus códigos no escritos, y eso es lo que me lleva a introducirme a este mundo para ir conociendo poco a poco la criminalidad. Después, pues bueno, salgo de la cárcel absuelto totalmente y me mantengo en la línea del periodismo, con más fuentes informativas dentro de los grupos del crimen organizado, y esto me ha fortalecido mucho para ir conociendo más desde el punto de vista informativo qué es la delincuencia en México. Y hoy soy un periodista escritor, porque he trasladado también mi ejercicio periodístico
no nada más lo he plasmado en los medios tradicionales de comunicación, prensa escrita, radiofónica o televisiva, o ahora por internet, sino que también escribo periodismo en libros. Hoy hago una corriente nueva en México en la que estamos muchos periodistas que hemos visto que los medios ya no pueden contener la información que requiere la sociedad y hemos decidido escribir periodismo en libros, y hoy estoy en esa nueva dinámica, estoy escribiendo periodismo en libros. Ya he escrito, justamente ayer salió a las librerías mi libro más reciente, que no el último, por supuesto, mi libro más reciente, que es el de El Fiscal Imperial, que es un trabajo informativo sobre quién es Gers Manero, que también aborda el tema de la criminalidad. Entonces llevo escritos 11 libros desde el 2013 a la fecha, y en esta línea estoy. Entonces yo podría catalogarme a final de cuentas como un periodista que tiene muchos años de experiencia y que quiere seguir escribiendo sobre lo que pasa en México, pese a que no hay condiciones para seguir ejerciendo el periodismo. Muchas gracias por este preámbulo, Jesús. Y bueno, también cabe recalcar, y eso, bueno, no viene precisamente en tu currículum, pero sí es parte del análisis, que ha sido incómodo o ha resultado incómodo para diversos gobiernos. Que incluso el gobierno actual, al cual tú tienes una simpatía por la figura del presidente, en realidad también es algo que tiene que cuestionarse, ¿no? Las relaciones de poder que se mueven en esos ámbitos y también quienes están inmersos en la administración pública, como bien lo dices, Gers Manero. En su momento, pues fue Felipe Calderón, posteriormente fue Peña Nieto y posteriormente es Andrés Manuel López Obrador, que hoy vamos a abordar varias cosas y vamos a hacer algunas preguntas concretas. Y en el marco precisamente de la detención de Caro Quintero, pues creo que hablaremos de temas que están saliendo a la luz, por ejemplo, Manuel Bartlett, por ejemplo, Kiki Camarena y algunos otros temas relacionados precisamente con el gobierno actual, pero todo enmarcado desde la perspectiva de la criminalidad o la delincuencia organizada, que es el término, digamos, en el tipo penal en México. Bueno, ya se escribió Jesús, él es autor del libro Los Malditos. Hay algunos de los alumnos que están aquí que ya han leído este libro y que se sirvió como preámbulo precisamente para que tú puedas describir, bien lo dices en algunas entrevistas, que estás especializado o tienes maestría o doctorado en delincuencia organizada, precisamente porque de estas adversidades que te tocó vivir en su momento, pues aprendiste y desarrollaste todo o resignificaste todo un sentido para llevarlo a el ámbito del periodismo y la cuestión de la investigación. Entonces, bueno, algunos de los trabajos de Jesús Lemus Barajas, el penúltimo, el licenciado, que precisamente habla de Genaro García Luna y sus narcovínculos con el cártel de Sinaloa u otras estructuras, y bueno, también toca a Felipe Calderón, y evidentemente, por esa razón, Jesús Lemus tiene el mecanismo de protección de periodistas, del cual tampoco creo que estés muy de acuerdo de la manera en que se ejerce, pero creo que ha sido también un libro que te ha generado mucho más enemigos porque has develado la delincuencia organizada ya a un nivel macroestructural, ¿no? A un nivel que tiene que ver con esta simbiosis, que más adelante lo vamos a ver, de la simbiosis del Estado, precisamente con elementos o con estructuras de la delincuencia organizada. Entonces, bueno, hay una recomendación y actualmente es del Fiscal Imperial. Entonces, vamos a comenzar con algunas preguntas, Jesús, relacionadas precisamente con esta publicación, con el Fiscal Imperial. Hace unos días, este periodista, Vicente Serrano, si no mal recuerdo, y que también te había comentado que no es muy de mi agrado y que ha sido precisamente como un corifeo de cierta manera del régimen presidencial, al menos mostró cómo esta deferencia respecto al gobierno federal y decir que hay elementos que pueden señalar que un sujeto que está pues en un máximo cargo que es la Fiscalía General de la República, pues tiene un historial oscuro y que incluso lo vincula a la delincuencia organizada o a otras estructuras, incluso transnacionales. De tal forma, también es importante comentar que esto generó muchísimas reacciones, ¿no? Creo que hasta la propia reacción del presidente se vio como extraña. Jesús, ¿a qué se refiere el presidente cuando dice que Gers Manero no ha cometido delitos graves? Porque hay una lectura, no hay una negación. ¿A qué se refiere que no ha cometido delitos graves?
Bueno, el presidente de la República se refiere a que cuando defiende a Gers Manero cada vez que le preguntan si lo va a seguir tolerando pese a su inoperancia al frente de la Fiscalía General de la República, creo que se refiere el presidente de la República a que Gers Manero no ha cometido delitos graves, dice él, desde mi percepción, desde su punto de vista. Pero lamentablemente en México, bueno, no lamentablemente, afortunadamente en México, los delitos no están tipificados desde la percepción o desde el punto de vista incluso del presidente de la República. Los delitos están tipificados en función de lo que establece la ley, el Código Penal Federal, los códigos penales del Fuero Común. Pero en este caso, concretamente, el presidente dice que no ha cometido ningún delito grave, porque seguramente el presidente está en la inteligencia de que delitos graves son aquellos delitos de sangre, el secuestro, el homicidio, seguramente ha de estar pensando eso. Esa es la percepción. Yo no puedo pensar cómo piensa el presidente, no puedo imaginarme cómo, pero a lo que veo, deduzco que podría pensar que delito grave es solamente los delitos de sangre o delitos capitales que tienen que ver con la integridad de las personas. Sin embargo, creo que el presidente se equivoca de manera muy precisa, se equivoca así precisamente cuando dice que no ha cometido delitos graves. Ahí está el Código Penal Federal que establece el delito de ejercicio indebido de las funciones públicas. Y es un delito que se contempla en la ley, no es ni siquiera contemplado en el concepto personal del presidente, sino está establecido en la ley y ahí dice claramente la tipificación, qué elementos son los que se deben de cumplir para poder tipificar el delito del ejercicio indebido. Y si analizamos y revisamos los contenidos de cuáles son los elementos que integran el delito del ejercicio indebido de la función pública, por supuesto que estamos diciendo que Alejandro Gers Manero sí ha cumplido con el delito, con delitos graves. Es un delito grave. Los delitos del fuero común, todos los delitos del fuero común son graves. Hay algunos delitos que están considerados como no graves porque están tipificados en legislaciones locales, pues son los considerados no graves, pero los delitos graves, por supuesto que todos los delitos graves están tipificados en el Código Penal Federal porque justamente por ello se encarga la Federación de la persecución de ellos. Entonces, al ser el delito, el ejercicio indebido de las funciones públicas, a ser tipificado dentro del Código Penal Federal, es considerado un delito grave. Luego, entonces, el fiscal Gers Manero sí ha cometido delitos graves. Pero el presidente de la República, en su discurso, porque eso es un tema bien interesante que debemos de analizar y no perder de vista, el discurso del presidente. El presidente tiene un discurso enamoradizo, tiene un discurso muy suave, muy dulce a los oídos del pensamiento mágico que tenemos los mexicanos, porque también hay que tomar en cuenta eso, el pensamiento mágico de los mexicanos, cuando yo quiero que todo sea como yo pienso. Es el pensamiento mágico que no nos podemos desprender los mexicanos y que es la gran tragedia de este México, porque no aceptamos otra realidad que no sea la que embona con mi pensamiento mágico. Yo quiero que el presidente de la República sea infalible porque lo quiero, porque lo amo, porque me cae bien, porque cumple mis expectativas y porque simplemente cumple el modelo que yo desearía de un político. Entonces yo lo idealizo al presidente y entonces yo voy a cuestionar todo lo que digan en contra de este presidente. Entonces el presidente de la República se vale de ese pensamiento mágico que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos, y entonces se endulza y él dice una cosa, pero hace otra. Y el hecho de estar diciendo de que considera que el fiscal no ha cometido un delito grave, él sabe que el fiscal ha cometido delitos. Y si alguien cometió un delito no es propio para que esté en el cargo. Por supuesto que el fiscal ha cometido delitos. El presidente de la República insiste en protegerlo a ultranza, pero también aquí hay razones personales que ahorita ya más adelante, si quieren, se las platico. Bien, abonando precisamente a esto que nos comentas, Jesús, a ver, creo que el presidente es evidente que no es un inexperto y es alguien que ha conocido la política desde sus entrañas más profundas, que ha pasado diferentes etapas y que ha estado, digamos, inmerso en el círculo rojo de ciertos grupos y conoce bien cómo se mueven las cosas. No es un inexperto y no es un tonto. El presidente de la República encubre a Gers Manero, es decir, él realmente tiene conciencia de quién es Gers Manero, porque dudo que no lo tenga, y si en ese sentido lo encubre, él es parte de una estructura que protege o privilegia a grupos que detentan el poder público, pero que están al margen de la ley.
Yo no me atrevería a señalar que fuera parte de grupos que están al margen de la ley. Lo que sí me atrevo a decir es que observando el comportamiento del presidente López Obrador, creo que sí está protegiendo a un mal funcionario, lo está encubriendo, por supuesto que sí, y lo está manteniendo en un cargo en el que está haciendo mucho daño al país. No sé si López Obrador sea parte de una confabulación extraordinaria para que la delincuencia se apodere del gobierno. No sé eso. Yo lo que te puedo decir de cierto es que el presidente López Obrador tiene un gran agradecimiento a favor de Gers Manero y que por eso lo protege y lo cuida. De lo demás, no tengo elementos como para pensar que López Obrador sea parte de un grupo criminal que ha tomado el poder, como cuando lo tomó Genaro García Luna y Felipe Calderón. Por supuesto que estamos muy alejados de aquellos gobiernos como el de Calderón y Genaro García Luna, o como el de Enrique Peña y el general Salvador Cienfuegos. Ellos sí fueron verdaderas organizaciones criminales dentro del gobierno. Hoy no veo que el presidente López Obrador sea parte de un grupo criminal que esté negociando con la delincuencia. Yo no tengo ningún elemento para decir que el presidente esté siendo de manera intencional parte de una organización criminal. Por supuesto que no hay elementos para señalar eso. Quien lo diga en este momento seguramente está equivocado. Yo lo que sí creo y estoy seguro es que el presidente protege a ultranza a Alejandro Gers Manero por un favor que le debe, nada más. Perfecto. Bien, vamos a las siguientes preguntas. Y sí me gustaría solamente también que van a salir de diferentes funcionarios, servidores públicos que en algún momento estuvieron en cargos importantes en el pasado y que en el presente también se vinculan. Entonces, precisamente eso es lo que se quiere configurar. A mí me parece siempre imparcial y me parece que si tú señalas y tienes elementos y lo haces a través de tus investigaciones y hay elementos que no puedes confirmar, el hacer estas aseveraciones de no saber, de decir que yo no creo, yo no tengo elementos, creo que es algo que puntualiza bien el periodismo que haces. Bien, hay aquí algo importante que hay que señalar que el crimen organizado precisamente se concibe como una actividad económica desarrollada en un marco ilegal de bienes y servicios. Eso lo dice Alan Blanc y William Chambliss. Entonces, es importante también entender que este concepto de cierta manera está un poco acotado, porque también el mercado legal para encubrir actividades ilegales es una de las formas o modalidades de la delincuencia organizada. Entonces, aquí abonando precisamente y entendiendo este concepto que dicen estos dos teóricos, yo quiero hacer una pregunta concretamente a Jesús Lemus. ¿Cuáles han sido las reacciones del gobierno de México al respecto de la investigación que has hecho de Gers Manero y qué respuesta has recibido de aquellos políticos que pudieran verse como relacionados o tocados en sus intereses que has develado tú en tu nuevo libro? Bueno, la primera reacción que ha habido de parte del gobierno respecto al trabajo que acabo recién de publicar, el del fiscal imperial, fue la de la desacreditación. El propio presidente López Obrador lo dijo en la conferencia mañanera cuando Vicente Serrano mostró mi libro y le dijo que estaba por salir ese texto, que qué opinaba acerca de las críticas que se le hacían y los señalamientos y las denuncias que se le hacían al fiscal Gers Manero. Y el presidente López Obrador denostó el trabajo de investigación y él dijo textualmente, dijo que no nada más hay que denunciar, hay que demostrar, dijo. Se le olvida al presidente de la República que el periodismo en sí es un acto demostrativo. No necesita demostrar más allá de la publicación, porque la publicación en sí ya está siendo demostrativa, porque está fincada en bases reales, en bases sólidas, documentales o testimoniales. Entonces, quien escriba periodismo sin hacer un acto demostrativo en el propio texto, pues no es periodismo, es una invención, es una novela. Y en ese trabajo lo que yo estoy haciendo es un trabajo demostrativo y estoy demostrando y estoy publicando justamente lo que es el trabajo de investigación, pero al presidente no le gusta y el presidente incluso descalifica mi propia posición como periodista independiente, haciendo alusión de que hay falsos periodistas, o más bien dice periodistas falsamente independientes o pseudo independientes.
cosa que pues no es cierto. En México o eres independiente o no lo eres simplemente. Entonces, ya ha habido una reacción del gobierno federal, por supuesto, la reacción ya la manifestó el presidente, ya dijo lo que tenía que decir, no ha habido más reacción, por supuesto que puede haber seguramente algo más, no sé qué venga. Yo estoy previendo cualquier escenario, incluso los más extremos. Yo he tenido que salirme del país, he tenido que decretar un autoexilio para evitar poner en riesgo mi seguridad física, porque conocemos quién es el fiscal Gertz Manero. Es un hombre peligroso, es un hombre muy vengativo, es un hombre con mucho poder, porque tiene incluso, Cristian, tiene incluso más poder que el propio presidente. ¿Y sabes por qué tiene más poder que el propio presidente? Porque es el único funcionario del actual gobierno que tiene asegurado su pase al siguiente gobierno federal. No sabemos quién sea el próximo presidente o la próxima presidenta, pero sí sabemos quién va a ser el próximo fiscal. Y el fiscal del próximo sexenio se llama Alejandro Gertz Manero, porque su función de gobierno o de esta gestión al frente de la fiscalía termina justamente hasta dentro de 3 años, o sea, a mitad del siguiente sexenio. Por eso te digo, es muy peligroso, porque este personaje incluso tiene hoy la posibilidad de convertirse en el gran elector y ayudar a designar el próximo candidato presidencial. Bien, bueno, como lo comentaba desde el inicio, se aplica o está aplicado el mecanismo de protección a periodistas y tú mismo también dices que estás en un autoexilio. Esto me parece que si hay un autoexilio, existe una vulnerabilidad respecto al periodismo crítico, al periodismo independiente. En ese sentido, hay, digamos, una persecución a la voz crítica. Cuando tú te das cuenta que existe esta persecución, es más, en diferentes, los grupos de la propia oposición mexicana se han pronunciado muchas veces simplemente por el interés político, no tanto por el interés del periodismo independiente, porque en su momento quizá no lo hicieron, pero cuando tú te das cuenta que existan estas estructuras, ¿tú cómo compararías en los últimos 2 gobiernos, las últimas 2 administraciones, la reacción en contra del periodismo independiente? ¿Ha sido la misma? ¿Ha cambiado? ¿Ha sido más viral? ¿Ha sido, digamos, mucho más peligrosa? ¿Cuál ha sido el periodo más, digamos, más peligroso para ejercer el periodismo de investigación? No me queda duda que señalar que el periodo más peligroso para ejercicio periodístico fue justamente en el gobierno de Felipe Calderón. En el gobierno de Felipe Calderón fue cuando hubo más asesinatos, fue cuando hubo más persecución, fue cuando hubo incluso una embestida por parte del gobierno federal contra muchos comunicadores, entre ellos, bueno, pues yo estuve encarcelado de manera injusta, me crearon una historia y ahí estuve en la cárcel durante 3 años, me sacaron prácticamente de escena informativa, me sacaron de la mitad del sexenio, entonces no pude estar activo la mitad del sexenio en el gobierno de Felipe Calderón. Eso sin duda alguna queda muy claro que ahí fue la mayor reacción. Con Enrique Peña Nieto hubo intentos por proteger la libertad de expresión, pero no se cumplieron, porque el propio general Salvador Cienfuegos, que era el secretario de la Defensa Nacional, pues tuvo una participación muy activa con los grupos de narcotráfico y en él podría haber caído muchos actos de venganza contra los periodistas. Hoy, en la actual administración del presidente López Obrador, me queda claro una cosa: no es la presidencia de la República la que manda perseguir o encarcelar a periodistas como sucedió en el pasado. Eso me queda perfectamente claro. Pero también me queda claro que el mecanismo, que es el mecanismo de protección de periodistas, que es el que debería de estar protegiendo a los periodistas, sigue funcionando de manera inexacta como estaba funcionando en los gobiernos de Calderón y de Enrique Peña Nieto, que fue cuando se creó, y de Calderón cuando se hicieron los primeros intentos para proteger a los periodistas. Entonces, creo que en materia de protección seguimos igual que antes. En materia de persecución, creo que hoy por lo menos la persecución no viene dictada directamente del presidente de la República. Tenemos un poquito más de margen hoy para hablar de libertad de expresión y sobre todo de libertad periodística en México, por la instrucción del presidente, que él mismo ha dicho que no se persigue a ningún periodista, pero no se persigue desde su discurso, dice él, pero también es lo mismo que desacreditar. O sea, una cosa es perseguirlos, andar tras de ellos, otra cosa también es desacreditar, y eso también toma ahí mucha fuerza la conferencia mañanera, porque la conferencia mañanera también se ha convertido en una tribuna donde se dan medallas de mal periodismo y medallas de buen periodismo,
dependiendo de qué lado esté el periodista, o si los trabajos de información de ese periodista van en contra del presidente, en contra de la administración, entonces es un mal periodista. Si los trabajos de esos periodistas son a favor, halagan, aplauden a la administración y al presidente, entonces son buenos periodistas. Entonces estamos cayendo, sí, en que el gobierno ha desacreditado mucho a los periodistas conforme a su posición política, pero también estoy seguro que no se persigue a muerte como antes se perseguía. Muy bien, relacionado con esto, Jesús, fíjate que me viene una palabra a la mente, aquiescencia, que lo vimos precisamente en algún momento de estos módulos que hemos tenido con los alumnos, y la aquiescencia tiene que ver pues, precisamente con ese silencio, abstención u omisión de una responsabilidad estatal ante un acto que puede ser precisamente o que derive en crímenes de lesa humanidad o en la ejecución de delitos. Por lo tanto, el Estado mexicano está obligado a cumplir una responsabilidad que precisamente está enmarcada en la Constitución. Me parece que el hecho de omitir y que desde arriba no se instrumente, digamos, todo un mecanismo de persecución como un plan o una estrategia de gobierno, me parece que no es un pretexto en realidad para decir que no hay una responsabilidad estatal. Otros periodistas, como tú tienes muchos amigos que son periodistas y algunos están pues precisamente enojados precisamente por esta omisión, han mostrado sus posturas. ¿Tú no consideras que esa omisión es en realidad un acto de Estado, un acto de gobierno, algo que puede generar o genera reacciones como el asesinato a periodistas, que aunque muchos de los periodistas que son asesinados en México, pues claro que no están vinculados precisamente con el gobierno federal, sino muchas veces con cuestiones más locales? Bueno, el Estado, por su propia definición, y tomando aquí, discúlpame, traer a colación a Max Weber, el Estado, por su propia definición, es el principal ente opresor de los derechos fundamentales de las personas. Los mexicanos, bueno, la población no es parte del Estado mexicano. La población mexicana, bueno, es la población y no somos parte del Estado, porque como no somos parte, por eso tuvimos que crear una Carta Magna para defender y garantizar nuestros derechos frente al propio Estado. Por lo tanto, por su propia definición, tomando a Max Weber como referencia, por supuesto que es el Estado el principal represor de la libertad de expresión en México. Sigue habiendo en muchas señales, sigue habiendo, en muchos sentidos, sigue habiendo muchas señales de represión oficial a la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico. Tan es así que hoy, por ejemplo, yo te puedo hablar de que desde el 2000 a la fecha, somos 20, por lo menos 20 periodistas los que hemos tomado la decisión del exilio, del autoexilio, para garantizar nuestra seguridad. 20 periodistas en 20 años, hablamos de un periodista por año que sale silenciosamente de su localidad por garantizar su seguridad, y que es una salida de un periodista que el propio Estado no le puede garantizar su seguridad. A la ola de periodistas que del 2000 a la fecha van como 179 periodistas asesinados, a esa ola hay que sumar otros 29 periodistas que han tenido que salir del país, que hemos tenido que salir del país porque no queremos ser parte de las estadísticas de muerte. Entonces, eso por supuesto que revela pues ese término que decías, el de la bueno, ¿qué es el consentimiento? Ajá. ¿Sí? Entonces, prácticamente revela que el Estado mexicano tiene también un grado de consentimiento para perpetrar actos de persecución o de intimidación, por lo menos, para los periodistas. Eso está por demás demostrado. O sea, hay una política de silencio en el gobierno, y lo vemos esto en todas las políticas que tienen que ver con la protección de periodistas, donde lo primero que hace el Estado es desacreditar la función del periodista. Hay en los últimos, bueno, hay 179 periodistas asesinados, pero de esos 179 periodistas asesinados, solamente a menos del 30% se les reconoce que fueron asesinados en función de su ejercicio. El resto de los periodistas
fueron desacreditados o que fueron asesinados por deudas, por situaciones sentimentales, por situaciones sexuales, por diversas cosas que no tienen nada que ver con el periodismo, pero que sabemos que es un guión del gobierno federal para únicamente desacreditar y no sumar esa muerte al padrón de los periodistas que son asesinados en función de su trabajo. Entonces, ese tipo de acciones pues, nos revelan claramente que el Estado mexicano sí está consintiendo de alguna forma la persecución de sus periodistas. Muy bien, pues vamos a pasar a algunas otras preguntas y mira, estas preguntas van a ser también incómodas No pasa para, nada. para algunas personas y a lo mejor tú tendrás algunas respuestas. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, vamos a hablar precisamente del tema que está, y precisamente lo hablábamos, esta entrevista la teníamos agendada desde hace como una semana o 2 semanas quizá, Jesús, Sí. que lo estábamos platicando y pues no pensábamos que iba a ocurrir lo que ayer ocurrió, que es la detención de alguien que se le considera el capo de capos, ¿no? El originario del narcotráfico, del cártel de Guadalajara, un personaje de cierta manera mítico dentro de esta visión del narcotráfico y que bueno, que las reacciones se dieron en cadena, ¿no? Caro Quintero, quien es uno, te decía, o tú lo sabes, considerado como el capo de capos, pues compartió precisamente, y bien lo dijiste al inicio, pues celda contigo, ¿no? Y creo que en estos años que tú estuviste con él, pues pudiste intercambiar pues diferentes informaciones y él te nutrió de todo lo que ocurría dentro de la delincuencia organizada en su historia, desde su historia. Caro Quintero, entre muchas de sus actividades que se le asignan dentro de la delincuencia organizada, el narcotráfico concretamente, es buscado también por el gobierno de Estados Unidos. E incluso, si tú te das cuenta, si tú checas las recompensas que se piden por dar información para llegar al paradero de tal persona, pues Caro Quintero se encuentra entre los más buscados, ¿no? Incluso monetariamente, la cantidad que se le asigna también es la interpretación de la peligrosidad o la importancia de la cual representa un gobierno. ¿Y por qué Caro Quintero es buscado por Estados Unidos, aparte de todo lo que tiene que ver con el trasiego y el tráfico de droga? Pues precisamente por algo en concreto, que se relaciona con Kiki Camarena, pero también hay una relación ahí interesante con un personaje que también se ubica desde hace muchísimos años dentro de la política pues mexicana y que es un personaje que actualmente se encuentra en el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este personaje que se le asigna, yo creo que de una manera hasta morbosa, la caída del sistema, en el cual él fue secretario de Gobernación en ese momento, en el 88, pero ha tenido cargos de relevancia, se ha codeado con las altas esferas del Círculo Rojo del Estado mexicano, tanto del gobierno del PRI como el gobierno actual. Y ha sido quien ha sido como un ente para establecer el diálogo, los acuerdos, e incluso para la persecución. En esta foto, pues tenemos a dos presidentes, uno que estaba en ese momento y uno que el próximo, que estaba, en el que está en la parte de atrás. Entonces, precisamente a Manuel Bartlett Díaz, quien ha sido secretario de Estado, quien ha sido director actualmente de la CFE, quien ha sido senador, quien fue gobernador del Estado de Puebla y otros cargos de gran importancia o relevancia en el Estado mexicano, se le vincula con el asesinato, o al menos como actor intelectual, de Kiki Camarena. Y bueno, ahí aparece una figura precisamente que tiene que ver con Caro Quintero. Yo me imagino que en estas largas pláticas que tú tuviste con Caro Quintero, algo salió al respecto, porque tú me parece que andabas muy receptivo y en búsqueda de información. A ver, ¿qué nos puedes contar al respecto de este escenario que describen? Bueno, este escenario, maestro, es, creo que es de los más nutricios que vamos a tener en los últimos, por los próximos años. Yo creo que nada nos da tanto pretexto para hurgar en el pasado del narcotráfico y las relaciones con el gobierno que justamente el caso de Rafael Caro Quintero. Mira, más allá de que, pues ya ves que siempre hay gente que dice que se molesta con la verdad, hay gente que
y quiere aprovechar también la verdad para llevar agua a su molino. Y hay quienes han tomado este caso de la captura, la detención de Rafael Caro Quintero, como un asunto de que si lo hizo López Obrador, que si está combatiendo el narcotráfico, que si es un regalo de López Obrador para Biden. Se han desatado diversas teorías al respecto. Es un caso, por supuesto, que se tiene que ver alejado del aspecto político. No tiene nada que ver aquí la política. Primero porque Rafael Caro Quintero, cuando salió en agosto del 2013, cuando salió de la cárcel luego de 28 años de estar preso, fue puesto en libertad por un amparo que ganó, un amparo que le otorga el gobierno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el aval del gobierno de Enrique Peña Nieto. Queda en libertad, eso molesta mucho a los gringos y comienza una búsqueda implacable. Y ahorita voy al tema. Él estaba recluido en la cárcel por haber sido el autor intelectual del asesinato de Kiki Camarena, el agente de la DEA que aparece aquí en la pantalla. Se le acusa de eso y luego dice el gobierno federal de Estados Unidos, ya está en libertad Rafael Caro Quintero, ahora voy a poner una recompensa de $20 millones para que el que me informe para su ubicación y detención. Pero aún así, desde el 2013 hasta el día de ayer que fue detenido Rafael Caro Quintero no era buscado por ninguna fuerza especial, no había un programa, un operativo de ninguna fuerza federal, ni ejército, ni marina, ni Guardia Nacional, ni antes la Policía Federal o la Gendarmería o la propia Policía Judicial Federal o la Agencia Federal de Investigaciones. Ninguna dependencia que van tras los delincuentes estaba buscando a Rafael Caro Quintero porque simplemente no había una orden de detención. O sea, existe la orden, o más bien existía la orden de detención de Rafael Caro Quintero, pero de ahí no se derivaba ningún operativo para su detención. Es decir, la detención de Rafael Caro Quintero el día de ayer fue completamente fortuita. Fue pura suerte, fue de chiripa, no estaba programada su detención, no lo estaban buscando. Lo que yo tengo de información es que Rafael Caro Quintero salió de su escondite, salió a buscar algunas viandas, por supuesto, para su sostenimiento, y se descuidó, no tomó en cuenta que toda la zona norte, porque además dice el gobierno que fue detenido en Choix, Sinaloa, cuando en realidad fue detenido en Huachochi, en Chihuahua, a cerca de 600 kilómetros de distancia. Entonces estamos hablando primero de la ubicación geográfica, no fue detenido en el lugar donde dicen. Rafael Caro Quintero sale de su guarida y se encuentra expuesto en un camino donde había un retén militar de 5 marinos. 5 marinos estaban revisando el camino, estaban revisando los vehículos que pasaban. Nunca midió esa posibilidad Rafael Caro Quintero porque nunca tomó en cuenta que la zona de la Sierra Norte de Chihuahua estaba siendo peinada de manera constante por un grupo de más de 1,000 elementos de las fuerzas federales que están buscando al asesino de los 2 jesuitas que fueron asesinados por allá también en la Sierra Norte. Recordarás a un personaje que le dicen el Chueco. Entonces, nunca fue medido eso. Rafael Caro Quintero fue detenido de manera fortuita. Inmediatamente salen todas las agencias a decir, sale la Marina a decir que fue detenido luego de un operativo de búsqueda, que fue detenido incluso inventan, te digo, para satisfacer el pensamiento mágico de mucha gente que quiere seguir pensando que sus formas de pensar tienen que adecuarse a la realidad. Inventan hasta la historia de un perrito, que el perrito fue el que lo ubicó y el que lo detectó, y es un perro que estaba especialmente entrenado para buscar a Rafael Caro Quintero, hazme el favor, ¿sí? Y hay gente que se cree esas falacias, esas mentiras, pero es el gobierno federal saliendo otra vez a decir lo que está sucediendo en un halo de fantasía. Se detiene a Rafael Caro Quintero de manera fortuita, pero rápidamente la Marina se cobija el acto como si fuera un operativo programado y proyectado para eso. También participa, dicen, la Fiscalía General de la República, interviene ya la DEA, o sea, ya todos están cobijando la detención de Rafael Caro Quintero cuando Rafael Caro Quintero fue simplemente detenido por suerte. Hasta ahí podemos señalar que el gobierno del presidente López Obrador nada tuvo que ver con un operativo de detención, ni mucho menos de una captura ya pensada para entregarlo como un regalo a Joe Biden, etcétera, etcétera. Ahí está la detención simple y llanamente, y pues
A Rafael Caro Quintero se le acusa del asesinato de Kiki Camarena, un asesinato que ocurrió allá en febrero, si mal no recuerdo, creo que fue el 7 de febrero de 1985, cuando justamente era secretario de Gobernación, el señor que vemos ahí a la derecha, a la izquierda en la pantalla, es Manuel Bartlett Díaz, cuando fue secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, que está ahí acompañado, también el que está a la derecha de Miguel de la Madrid, a la izquierda de Miguel de la Madrid, que es Ramón Aguirre, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, el caso es que del asesinato de Kiki Camarena es una historia también que te la puedo contar formidablemente de acuerdo a la propia versión de Rafael Caro Quintero. Yo te puedo decir que la versión de Rafael Caro Quintero, sin ser su vocero, por supuesto, porque él tendrá sus voceros, pero la versión que yo obtuve cuando estuve con Rafael Caro Quintero en Puente Grande, cuando convivíamos de una celda a otra, donde pasamos viviendo prácticamente en el mismo pasillo, en celdas contiguas, 2 años y 7 meses, estuvimos ahí conviviendo, pues la versión de Rafael Caro Quintero es que él nunca mató a Kiki Camarena. Y hay muchos elementos, ya revisando el expediente, hay muchos elementos para conocer que no fue Rafael Caro Quintero el que mató a Kiki Camarena, ni tampoco ninguno de sus socios, ni Don Neto, ni el jefe de jefes fueron participantes de ello. Quien realmente asesinó a Kiki Camarena fue un agente de la CIA, conocido como Félix Rodríguez, un agente cubano de la CIA, porque justamente Kiki Camarena, y es todo un trama Kiki Camarena, al haber infiltrado el cártel de Guadalajara, descubrió no la operatividad no nada más la operatividad del cártel de Guadalajara, descubrió que el cártel de Guadalajara estaba financiando a la CIA para que la CIA a su vez mantuviera prendida la revolución en Centroamérica, concretamente en El Salvador y en Nicaragua, con 2 ejércitos, combatiendo al ejército sandinista de Liberación Nacional, al EZLN, no, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sí. Y también, no es ejército, es ejército, no, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, perdón. Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ajá. Y el otro era el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador. Entonces, la CIA, este señor Kiki Camarena descubre que la CIA está recibiendo financiamiento de Rafael Caro Quintero. Y no nada más eso, sino que la CIA también está recibiendo entrenamiento táctico del cártel de Guadalajara, porque el cártel de Guadalajara tenía un rancho en la zona de Veracruz en donde se estaban entrenando a los contras que estaban peleando en Nicaragua. Y ahí ese campo de entrenamiento estaba a cargo de la CIA. Eso es lo que descubre Kiki Camarena, y por eso el agente de la CIA que fue enviado a asesinar a Kiki Camarena para que no pasara esos informes al gobierno norteamericano, pues es justamente Félix Rodríguez. Y Félix Rodríguez es el que tortura, primero secuestra, tortura y asesina, y luego sepulta el cuerpo de Kiki Camarena, y lo hace pasar como si fuera un asesinato de Rafael Caro Quintero, con la ayuda de Manuel Bartlett Díaz. Manuel Bartlett Díaz, que era secretario de Gobernación en aquel tiempo, supo perfectamente desde un principio los movimientos de la CIA, porque recordemos que Manuel Bartlett Díaz estuvo mucho tiempo al servicio de la CIA, y en ese tiempo era un agente activo de la CIA, Manuel Bartlett Díaz, y Manuel Bartlett Díaz actuó en coordinación con Félix Rodríguez para la comisión del delito de Kiki Camarena. Por lo tanto, si hay algún responsable, yo creo que es Manuel Bartlett Díaz. Y aquí voy con esto. Si Rafael Caro Quintero, ahora que está detenido, llega a una corte norteamericana y tiene que explicar su versión de los hechos que culminaron con la muerte de Kiki Camarena, sin duda alguna va a meter en muchos aprietos al gobierno mexicano, y va a meter en muchos aprietos a Manuel Bartlett Díaz, y va a meter en muchos aprietos a Andrés Manuel López Obrador, porque López Obrador le ha dado mucho respaldo a este personaje, pues al que fue tu gobernador, mi querido maestro, ¿sí? Entonces le va a dar mucho dolor de cabeza, ver a Manuel Bartlett Díaz teniendo que comparecer ante la justicia para deshacerse de esos dichos que seguramente Rafael Caro Quintero va a tener que explicar en su momento, y va a decir, espérame, yo no fui,
Mi versión es que fue y entonces el gobierno norteamericano estará obligado, para escuchar las dos partes, llevar a Manuel Bartlett Díaz para que explique cuál fue su participación en el asesinato de Kiki Camarena, al menos que dé a conocer qué es lo que sabe de aquellos hechos, porque él era el hombre más informado de la delincuencia en México en 1985, cuando se dio este suceso. Estamos ante un escenario, mi querido Cristian, en el que seguramente vamos a ver pues mucho fuego enemigo desde Estados Unidos, golpeando no nada más a la Cuarta Transformación, sino golpeando el apoyo que le ha dado López Obrador a este señor Manuel Bartlett Díaz, y todo va a partir, por supuesto, desde las declaraciones que rinda Rafael Caro Quintero. Esto, por supuesto, en el supuesto de que Rafael Caro Quintero se ha llevado en extradición, porque ese es otro tema. Bien, híjole, este tema de verdad que, como tú dices, va a dar mucho de qué hablar, y sobre todo que hay una trama súper interesante para develar. A mí me parece muy, muy sobresaliente cuando dices: yo no soy el vocero de Caro Quintero, sino es la versión que él te dio, precisamente como también te dio la versión Mario Aburto, claro, cuando estuviste interactuando con él. Mira, yo he visto muchas reacciones respecto o relativo a la detención de Caro Quintero. Y las reacciones, como a veces la oposición, sin tener elementos o argumentos, intenta como desvirtuar, pero tú bien señalas que fue algo fortuito. Sin embargo, se dice que Caro Quintero, este narco de narcos, señor de señores, como muchos lo señalan, algunos señalan que ya no tenía ningún tipo de actividad o influencia y ya ningún tipo de cuestiones de narcotráfico. Otros señalan que es un operador de operadores. Otros señalan, incluso la propia oposición, que es simplemente un chivo expiatorio y que no hay ningún tipo de interés, que no tiene ningún tipo de importancia o relevancia, digamos, en su propia detención. Aquí la pregunta es si realmente Caro Quintero ya no tiene ningún tipo de nexo con ningún tipo de organización o ya no influye dentro del ámbito de la delincuencia organizada en México. Bueno, mira, todas esas versiones que tú has dicho se han vertido a través de las redes sociales, y eso es lo bonito de las redes sociales, que lo dijo Humberto Eco, que las redes sociales le dan poder a una legión de idiotas para que puedan expresar sus ideas. Y sí, mucha gente habla nada más porque puede hablar, sin ningún elemento, sin ningún fundamento, y lamentablemente también muchos periodistas están en esa propia dinámica, hablando porque pueden hacerlo y opinando de casos como este tan importantes, y únicamente generando lo que se llama infodemia, que no es más que una generación de información a diestra y siniestra y a lo tonto, que únicamente genera más confusión. Lejos de solucionar dudas, las incrementan. Pero volviendo a tu pregunta, no sé por qué te dije eso, pero volviendo a tu pregunta, el tema es que sí, yo tengo elementos para referir que Rafael Caro Quintero sí estaba activo en el narcotráfico, no estaba alejado como ha dicho, porque en una entrevista que dio Rafael Caro Quintero, él dijo que él se había alejado del narcotráfico desde 1984, supuestamente, pero Rafael Caro Quintero siempre estuvo dentro del narcotráfico. Cuando sale en el 2013, se vuelve a incrustar en la dirigencia del cártel de Sinaloa, incluso comienza una lucha violenta, un grupo de Rafael Caro Quintero peleando contra los hijos del Chapo Guzmán para arrebatarles el control de la parte del cártel de Sinaloa que manejaba el Chapo Guzmán. Y esa confrontación, bueno, la llevó al extremo. A final de cuentas, Rafael Caro Quintero, con la ayuda de 3 de sus sobrinos, establece un cártel nuevo, del que poco se ha hablado, un cártel nuevo que se establece en Caborca, que se conoce como el cártel de Caborca, y que es el que ha impulsado la violencia justamente en Sonora y en el norte de Chihuahua. Entonces, sí estaba dentro de la actividad delictiva, sí seguía trasegando drogas, es lo que te puedo asegurar. No había, desconozco si había actos de asesinatos, de secuestros, de cobro, de extorsión, de piso, etcétera, pero de lo que sí estoy cierto, porque hay gente que así lo refiere dentro del cártel de Sinaloa, es que Rafael Caro Quintero lideraba el cártel de Caborca. Entonces sí estaba todavía con nexos dentro del narcotráfico. Perfecto, muy bien. Mira, fíjate que al inicio, como tú sabes, hablamos de Hertz Manero, motivo de tu nuevo libro.
Ahorita estamos hablando de Manuel Bartlett Díaz, yo creo que un hombre poderosísimo, no sé si a nivel de Gertz Manero, pero es alguien que conoce realmente toda la política, digamos, del antiguo régimen a la política actual. Es un hombre conocedor de la política, de las relaciones internacionales y de todo esto. Sin embargo, en muchos de los pronunciamientos, de los discursos del presidente López Obrador, ha dicho una palabra que le ha repetido, perdón, una frase que le ha repetido en incontables ocasiones. Y dice tal: no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y eso creo que es algo que sí es disonante respecto al discurso. Claro. A ver, aquí la pregunta, mira, fíjate, muchos señalan, y como tú dices, este mal periodismo o las redes sociales, lo que se expresa sin conocimiento simplemente por la réplica de decir algo o de querer opinar de todo sin saberlo, también hacen un señalamiento, la propia detención de Caro Quintero responde a una ayuda del gobierno federal respecto al cártel de Sinaloa, precisamente por esta disputa y este enfrentamiento. Ahora, abonando al tema de las botellas viejas y esto, también hay un conocimiento que muchísimos grupos de la delincuencia organizada o cárteles han apoyado a distintos actores políticos durante la historia de México, la propia historia de la delincuencia organizada o de la mafia en México, ¿no? En sus antecedentes más antiguos. Y pareciera que a veces hay una alternancia entre grupos, entre cárteles, respecto a quienes llegan a detener el poder público, es decir, asumir las riendas del Estado. ¿Tú consideras que el que estos sujetos de la vieja política se encuentren incrustados en un nuevo gobierno que tiene un discurso aparentemente distinto, tú consideras que en realidad sea el generar un enroque con estas piezas para privilegiar algún tipo de cártel o algún grupo de la delincuencia específicamente y que siga, digamos, una perspectiva relacionada con beneficio a ciertos grupos? No, Cristian, yo te soy honesto, yo asocio más bien la presencia de emisarios del pasado como Bartlett Díaz, como Gertz Manero, por mencionar algunos, Porfirio Muñoz Ledo en su momento como diputado, la presencia de estos personajes yo los asocio más bien a un tipo de agradecimiento del presidente López Obrador a quienes en algún momento le dieron su respaldo para poder afianzarse como opositor primero y luego como candidato presidencial y luego como presidente. Creo que ahí hay un agradecimiento implícito del presidente López Obrador a personajes, hablando concretamente de Bartlett, por ejemplo, y de Gertz, que son los ejemplos más claros que tenemos dentro de la administración. No creo que ellos representen punta de lanza de algunos grupos criminales para seguir posicionados en el gobierno. No. Me parece y me queda muy claro que los grupos criminales que hoy están contando con el cobijo del gobierno, sin que lo sepa a lo mejor el presidente, están amarrados más bien a nivel de las fuerzas federales, a nivel de los estos, ¿cómo se llama? De los soldados, de los marinos. Me parece que son ahí donde están afianzados. A nivel de los gobernadores también están afianzados los grupos delictivos. No siento que sean estos, no tengo elementos para decir que Gertz, por ejemplo, o el propio Bartlett estén ahí para consolidar los intereses de algún grupo criminal. Y eso no creo que sea así. Creo que ellos están porque López Obrador les ha agradecido de esa forma el que lo hayan apoyado en los viejos tiempos y le hayan ayudado a sostenerse en la oposición y también, aunque es un gran contrasentido, que sería como un gato, como un cambio gatopardiano, decir que cambie todo para que no cambie nada, y llegan estos emisarios del pasado a querer transformar y darle supuestamente aires de innovación o de renovación a este gobierno que sabemos pues que sigue siendo también parte de lo mismo del pasado. Bien, fíjate que hay un personaje ahí también interesante que lo mencionas en algunas ocasiones, solo citas, que es Salvador Cienfuegos. Él, bueno, pues fue el secretario de la Defensa Nacional. Y claro que también se sabe que existen ciertos vínculos o se dieron ciertos vínculos con algunas estructuras criminales. Si esto, hablando de la milicia, que hablar de la milicia también es un tema sumamente complejo, que yo creo que en algún momento vas a abordar en algún libro, ¿no? Porque es algo realmente profundo y peligroso hablar de la milicia.
si se mantuvieron ciertos personajes como Cienfuegos u otros dentro de estas estructuras, dentro de este poder militar, ¿qué ha pasado con esa formulación o esta vinculación de jerarquías dentro del ámbito militar con grupos de la delincuencia organizada? ¿Qué ha pasado en la actualidad respecto a ellos? Pues ahí siguen activos. Mira, actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional está gobernada por un grupo de 43 generales, le dicen la cofradía, cofradía. Estos 43 generales, que son los que gobiernan prácticamente la Secretaría de la Defensa Nacional, son los que han hecho un estado dentro del propio estado. Ellos controlan, ellos gobiernan, ellos rigen la defensa nacional y ellos incluso presionan al propio presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador, y lo vienen haciendo desde la administración de Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, por supuesto, y ahora en este gobierno de López Obrador. Han presionado a los gobiernos, gracias a esta participación de estos 43 generales de la Cofradía de Generales, es que se inició la guerra contra el narco, sacando a los militares a las calles por un solo hecho que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, mi querido Cristian. Recuerda cuando estuvimos por ahí tomándonos una cerveza en la Ciudad de México. Bueno, que lo platicábamos y decíamos acerca de que estos generales no veían el hecho de, querían a los militares en la calle, a los soldados en la calle, a los marinos en la calle, porque ellos no veían a los soldados patrullando, ellos veían cientos de pares de botas que tenían que gastar, uniformes nuevos, armas nuevas, por supuesto fornituras nuevas, o sea, ellos estaban viendo el negocio de la guerra y por eso tenían la necesidad de sacar a los militares de los cuarteles para mandarlos a la famosa guerra contra el narcotráfico. Por eso vemos que Enrique Peña Nieto continuó con la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón. Por eso vemos que el presidente López Obrador, atendiendo a la presión de estos 43 generales, ha decidido mantener al ejército en las calles, a pesar de que dijo y prometió a los mexicanos que iba a mandar al ejército a sus cuarteles, pero la presión es tanta de los militares que dicen, no, queremos que sigan los ejércitos en las calles porque significa más gasto de camionetas, más gasto de gasolina, más consumo de alimentos para los militares. ¿Y eso qué significa? Significa que es un gran negocio porque ellos son parte de las empresas que suministran de esas necesidades al ejército. Entonces, vemos un ejército cada vez ampliándose más en sus funciones. El ejército le ha puesto al presidente López Obrador, lo sé de muy buena fuente, le ha puesto al presidente López Obrador una condición. ¿Quieres que nos salgamos de las calles y dejemos de hacer vigilancia pública, de seguridad pública? Perfecto, pero danos una forma para mantenernos también y seguir con nuestros negocios de beneficio para unos cuantos militares. Y por eso vemos al ejército hoy construyendo el tren, y dentro del proyecto del corredor transísmico, los vemos construyendo el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, los vemos construyendo los bancos del bienestar, los vemos en acciones de seguridad para la vacunación, los vemos incluso en las aduanas, en los puertos, o sea, vemos a un ejército que está cada vez más amplio. Es más, ellos tienen a su cargo algunas empresas que se van a hacer cargo de algunas rentabilidades de la nación. Entonces, vemos un ejército que se está expandiendo porque es a cambio de eso que ellos han decidido dejar de lado la guerra contra el narco y el apoyo a los grupos delictivos. Entonces, vemos un trabajo del presidente López Obrador muy interesante, muy importante, que a final de cuentas el presidente López Obrador lo que quiere es quitarle a los narcotraficantes el respaldo que tienen de los grupos militares, porque a nivel de general para abajo, pues muchos narcotraficantes están protegidos y eso no se ha dicho de manera clara en los medios de comunicación y esa es una lucha con la que el presidente López Obrador está llevando a cabo todos los días tratando de quitarles presencia a los militares dentro de los cárteles de las drogas. Excelente. Mira, abonando precisamente a esta, pongo preguntas base, pero van saliendo algunas otras en relación a tu discurso. Pareciera entonces que si bien en el discurso de lo ideal el presidente señala u otros políticos señalan que el pueblo es el que manda, en la realidad pareciera que alguien más manda. Pareciera que son grupos de interés, pareciera que
no son precisamente quienes detentan el poder público, quienes mandan en concreto. Si tú tuvieras que hacer un análisis rápido, así a bote pronto, sobre quiénes mandan en México, ¿a qué personajes o estructuras señalarías? Los que mandan realmente en México creo que son dos clases. Primero son los militares. Estamos como en la vieja España, como cuando era la Nueva España, ¿sí? Son los militares los que están a cargo, es por supuesto el clero, la iglesia, sigue manteniendo mucha presencia, y por supuesto los grupos empresariales. No podemos dejar, fíjate cómo cambia el discurso del presidente. Digo, tenemos que ser críticos, y a veces mucha gente no le gusta cómo hablo, pero pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y tú sabes cómo soy, ¿no? Entonces, yo sé que a lo mejor no te gusta cómo hablo porque eres pro López Obrador. Yo también soy pro López Obrador, pero tenemos que decir las cosas como son. Pero mira, el presidente López Obrador, cuando llega a la presidencia, cuando estaba en su discurso de campaña, hablaba de pelear de eliminar a la mafia del poder que encabezaban algunos empresarios. Los empresarios encabezados en México, ¿por quién? Por Carlos Slim. Hoy Carlos Slim, según las palabras del presidente, es el empresario más... estrella. Sí, es el empresario estrella, pero lo ha clasificado, lo ha calificado el empresario más austero. El empresario más austero ha dicho, óyeme, cabrón, sí, perdón, ya me estoy extralimitando, pero si el señor Slim es el empresario más austero, híjole, no quiero pensar cómo nos podría calificar a los que de plano andamos a pie en la calle, ¿no? Entonces, ha cambiado el discurso de la mafia del poder por los impecables empresarios. Y es un discurso que, te digo, se centra únicamente en el pensamiento mágico de mucha gente que sigue creyendo a ciegas. Yo sigo creyendo, déjame te digo y te explico, y no soy contradictorio. Yo sigo creyendo en el proyecto de la Cuarta Transformación, creo en el presidente López Obrador, pero también lo creo con ciertas reservas. No es a ciegas ni estoy opacado, ofuscado con su discurso y lo que diga el presidente. No, espérame. Tiene muchos errores, tiene muchos aciertos, pero también tiene muchos errores. Y como periodista me doy la posibilidad también de criticar esos errores. Entonces, creo que los poderes, volviendo al tema, ya para no salirme de esto, los errores, digo, los sectores que tiene el control de México son los militares, los grupos religiosos. Yo dije nada más el clero, pero bueno, el clero de todos los grupos religiosos, no nomás la Iglesia Católica, sino todos, y también, por supuesto, los empresarios. Son ellos a los que ponen, quitan y mueven, y ahí están todos los cargos. O sea, por ejemplo, ¿quién es Gers Manero? No es más que un empresario del sector empresarial, y por eso ahí está, por eso ahí se queda, por eso ahí anda, porque tiene el respaldo de Carlos Slim. Y Carlos Slim, ¿quién es, por ejemplo, Omar García Harfuch? Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, es una persona que está ligada directamente con grupos de crimen organizado, del narcotráfico concretamente, y tiene el respaldo de Carlos Slim, y por eso está ahí en la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, a final de cuentas son ellos los que gobiernan, los que mantienen el control, y la verdad es que el pueblo sigue siendo totalmente ignorado, aún en esta administración que se dice ser una administración popular. Bien, fíjate, tocaste un tema que también me parece que hay que tocar y que se involucra con la delincuencia organizada y lo que ocurre en ciertas comunidades del país, y precisamente relacionado con esos grupos empresariales. Tú acabas de mencionar a un sujeto que se llama Carlos Slim y que él tiene una minera, si no mal recuerdo se llama Frisco, si no mal recuerdo. Bueno, entonces, precisamente, pareciera que en estas esferas de poder existen sí vínculos o correlaciones fuertes o bastante estructuradas con grupos de la delincuencia organizada. Frisco opera en algunas partes del país y tú hiciste precisamente un libro que tiene que ver con minería a cielo abierto. ¿Qué nos cuentas de estos grupos empresariales que tienen vinculación con ciertos grupos de la delincuencia organizada y que en realidad operan de cierta manera o trabajan para estos sectores empresariales poderosos, y qué nombres tú puedes encontrar o encontraste o has encontrado en estas investigaciones? Pues que ahí está el libro. Yo escribí el libro en el 2017, el libro de México a cielo abierto. Hago una exploración profunda porque recorro todas las zonas de conflicto del país, todas las zonas mineras del país, y me meto a la investigación de lleno y de campo,
y ahí encuentro cómo algunas empresas mineras, muchas, yo te diría, de cada 10 empresas mineras que visité, por lo menos encontré que 8 de ellas tenían relaciones directas con grupos del narcotráfico. Entonces, a todos los empresarios, todas las mineras canadienses, las chinas, las alemanas, las inglesas, norteamericanas, todas esas empresas italianas, japonesas incluso, tienen relación con grupos del narcotráfico. Esas empresas contratan a grupos del narcotráfico para que les den primero seguridad perimetral, garanticen que nadie va a entrar a robar lo que está en la minería, porque aparte de que el suelo es muy rico y tienen materiales preciosos o industriales de alto valor económico, pues también tienen maquinarias y equipos también que son muy altamente cotizados en el mercado. Entonces, para proteger todo eso, contratan equipos de seguridad del crimen organizado y les pagan como si fueran policías. Son lo que yo llamo las guardias blancas de la minería. Ellos están ahí atendiendo las instrucciones de una gerencia invisible, pero que les paga y que les ordena. Y hay ocasiones en que esas guardias de grupos de narcotráfico que están al servicio de la minería, pues también se extralimitan y hacen labor y han asesinado a periodistas y han asesinado a defensores del medio ambiente que se alzan por lo general contra las acciones de expansión de la minería. Hemos visto muchos defensores de la tierra, muchos defensores del medio ambiente, muchos periodistas asesinados en zonas mineras que se preguntan por qué lo mataron. Y ahí están muchas de las causas. Las mineras mandan matar a través del crimen organizado, a través de diversos cárteles de las drogas, que están, todos los cárteles de las drogas están en el negocio, no hay un solo cártel de las drogas que no esté en el negocio de la minería, ofreciendo servicios de sicariato o de seguridad perimetral en las minas. Entonces, estos grupos de narcotraficantes actúan respondiendo a la gerencia de las minas y frecuentemente asesinan a defensores del medio ambiente y a periodistas que promueven campañas contra las propias mineras para que o no contaminen o no tengan más expansión en el territorio o para que cesen las actividades de explotación minera a cielo abierto. Entonces, ese trabajo es bien interesante, ahí está expuesto y encuentro que ninguno de los 4 grupos mineros más importantes que existen en México, que es el de Carlos Slim, Alberto Balleres, Germán Larrea Mota Velasco y Ricardo Salinas Pliego, ninguno de esos 4 grupos empresariales más importantes de México están alejados de esa relación con el narcotráfico. Todos ellos tienen relación con narcotraficantes que les han vendido servicios de protección perimetral, interior o exterior, incluso de sofocamiento de movimientos sociales que protestan contra la minería. De esa forma, el gobierno federal incluso tiene conocimiento de todo esto, Esto no es así que digas, inventé el hilo negro, descubrí el hilo negro con esa investigación. No, por supuesto que no. Hay una investigación a fondo dentro de las oficinas del CISEN, en los archivos del CISEN, que refiere cuáles mineras en México tienen contratados a grupos de sicarios. Incluso, cómo es que las mineras en México son las que influyen inicialmente para que surjan los grupos de autodefensa, porque muchas de esas mineras comienzan a armar algunos grupos civiles para quitarse de encima luego a los grupos de los cárteles que ellos contrataron para seguridad, pero que luego ya no lo soportan porque comenzaron a elevar sus cuotas de cobro. Y entonces para eso arman a ciudadanos y les dicen luchen contra los narcotraficantes y se levantan las autodefensas. Y pues tenemos grupos de autodefensa en diversos estados, pero principalmente en los estados mineros. Si tú te fijas y si pones un mapa donde estén los principales núcleos mineros del país y pones otro mapa sobrepuestos en ese donde están los principales grupos de brote de autodefensas, vas a encontrar que coinciden milimétricamente. Y ahí te pongo el caso, no sé, te puedo poner casos, por ejemplo, grupos de autodefensa allá en la zona donde comienza la Sierra Norte, allá en tu estado, en Ixtacamaxtitlán, por ejemplo, o grupos de autodefensa también que han surgido allá en Teciutlán, donde también hay minería. Exactamente. O sea, encontramos grupos de autodefensa en diversos grupos mineros en diversas partes donde está surgiendo la minería muy importante. Y entonces, este problema, te digo, el gobierno lo conoce, lo sabe, pero no lo quiere solucionar por una sola razón. No quiere trastocar de ninguna forma el hecho de la inversión, la famosa inversión extranjera directa,
la IED, que le dicen inversión extranjera directa, porque para ellos es un indicador macroeconómico muy importante que siempre toma en cuenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder proyectar crecimientos económicos a la alza siempre. Entonces, o más bien un índice económico a la alza siempre. Entonces, por eso es que no se quiere trastocar este renglón. Bien, fíjate que tocaste, hablas de Puebla, y Puebla sí hay una actividad minera ahí de consideración, pero también abonando a todo lo que has estado comentando, me gustaría ver que tú, bueno, me imagino que en algún momento hiciste esta reflexión o inclusive una investigación al respecto. Uno de los delitos que al llegar el nuevo gobierno, digamos, tuvo mayor presencia, mayor peso, pues era el robo de hidrocarburos, ¿no? Todo lo que aparentemente golpeaba a la soberanía energética, golpeaba a los hidrocarburos y todo lo que produce la industria del petróleo. Pero precisamente en Puebla hay una zona que se conoce como el Triángulo Rojo, me imagino que la has de haber escuchado, que claro, involucra pues, a Cajete, a Mozoc, Huizcolotla, Tecamachalco, etc., ¿no? sí. En esa zona, fíjate, y relacionando también con esto que hemos hablado, con esos actores políticos, en la zona han habido políticos que tienen peso actualmente, uno de ellos es senador de la República, por ejemplo, y pareciera que migraron a un discurso contrario al que tenían al gobierno actual y migraron por un interés político, ¿no? En ese sentido, se sabe que había actores políticos que tuvieron cargos de importancia y que estuvieron muy correlacionados con el robo de hidrocarburos en años pasados. Ahora se combate directamente y hay una migración a otras actividades, otras, digamos, aspiraciones o formas políticas. ¿Tú a quiénes pudieras identificar de algunos de estos actores políticos que estuvieron involucrados fuertemente en el ámbito del robo de combustibles o que actualmente sigue en esa propia perspectiva? Bueno, hablar, mi querido maestro, hablar de personajes concretos respecto a su actividad criminal, no nada más en el ámbito de los hidrocarburos, sino en otras actividades delictivas, sería más bien función de una autoridad correspondiente. Yo no me siento capaz para señalar a nadie, no tengo elementos para señalar actores políticos locales ahí del estado o nacionales que tengan una participación activa dentro de lo que es el robo de hidrocarburos. Podríamos hablar de personas que están relacionadas porque tienen amistades o parentescos con miembros del crimen organizado, concretamente de los cárteles de las drogas, pero en materia de hidrocarburos sí me declaro incompetente, maestro. Perfecto. Sé que ya tienes corto tiempo, solamente me gustaría establecer rapidísimo una ronda de preguntas para concluir, claro, porque tú tienes una actividad a las 12:30, si no más sí, recuerdo. Entonces, sí, gracias. Voy a abrir simplemente la participación para 2 preguntas. 2 preguntas, quiero que sean muy concretos. Él va a responder las preguntas y de esa manera concluimos nuestra entrevista con este excelente periodista. ¿Alguien quiere participar? Pueden abrir el micrófono o pueden abrir el micrófono particularmente, yo creo que será lo mejor. Yo me imagino que esto ha generado muchas dudas, muchas expectativas, pues es el momento que puedan platicar, porque sí hay muchos conectados. ¿Nada? ¿Alguna participación? A ver, sí, escuchamos. Empezamos con Pedro Herrera. Buenas tardes, más que nada, ¿cómo está Jesús Lemus? Gracias, Bueno, pues Pedro. una pregunta, rapidísima. Mire, lo que sucede es que yo quisiera saber si estas organizaciones que son tan grandes realmente tienen algún peso en las organizaciones más pequeñas que están en lugares así como aquí en Nesa, en Chimalhuacán. Sí, sí, bueno, esa es una característica, Pedro Herrera, y gracias por tu pregunta. Es una característica muy particular de los cárteles. Por eso son estructuras, por eso son cárteles, porque tienen una estructura piramidal. Porque aun cuando puedes pensar en cualquier cártel que sea, y siempre va a tener células hacia abajo que van a estar incrustadas hasta en lo más último de la sociedad.
Habrá, por ejemplo, un cártel, por decir algo, un cártel que esté en Guadalajara, Jalisco, el cártel de Jalisco Nueva Generación, que está ahí ampliamente demostrado su presencia en Jalisco y en toda la zona del Pacífico, por ejemplo, pero que también tiene presencia en los estados más apartados. ¿Te gusta qué? Vamos a decir, Veracruz. Y en Veracruz no nada más estará en las principales ciudades, también tendrá células que se van a desgranar hacia las comunidades más pequeñas y en los ranchos más pequeños pueden estar. Esa es la característica de estas organizaciones. Sí están así distribuidas de esa forma, por supuesto, Pedro. Te digo, es una característica normal de estos grupos. Muchas gracias. Ok. Vamos a dar paso a la última pregunta, que es de Saúl Ocampo, y bueno, seamos breves para que también nos pueda contestar. Te escuchamos, Saúl. Si quieres, respondemos todas las que están en fila. Hay en fila, están escritas. Creo que sí, también está, creo que a Shelly. Ok, bueno, vamos a responder a Saúl. No, perdón, me equivoqué, no sé. No, bueno. Comentarios nada más. Saúl, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, periodista Jesús Lemos, es un privilegio escucharlo. Al contrario. Bueno, yo sí tengo una pregunta respecto a lo que menciona siempre, o bueno, desde un inicio el presidente Andrés Manuel López Obrador referente a abrazos, no balazos. Sí creó muchas dudas y muchos dijeron, ay, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que genera ese comentario de abrazos no balazos? ¿Qué es lo que hay escondido detrás de esa famosa frase? Bueno, yo lo que siento, Saúl, es que el presidente López Obrador, con esa frase de abrazos y no balazos, está mandando un mensaje muy claro a los grupos del crimen organizado. Está diciendo, no estamos en guerra, no sean provocativos tampoco, y es una forma también de apaciguar la violencia que viene desde esos grupos. Recordemos el discurso bélico y violento de Felipe Calderón, que los provocaba a los grupos del narcotráfico y los hacía más violentos y hacía más virales sus agresiones. Entonces, yo pienso que ese discurso de abrazos y no balazos es un mensaje muy claro del presidente, decir, hey, quiero la paz, no quiero la guerra, vamos a comportarnos, vamos a bajarle. Creo que ha funcionado, ha bajado el índice de letalidad de los grupos delictivos, pero en función con la sociedad civil. Ya no hay tanta agresión hacia la sociedad civil. Sigue habiendo mucha agresión, pero entre los propios grupos, entre grupos enemigos. Entonces, yo creo que es más bien como un mensaje, mi querido Isaú. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues no sé si Jesús puedas tomar otra pregunta. Sí, no, claro, sí. Además, me parece que Briseida o fue alguien antes de Carla había levantado la mano. ¿Quién fue quien levantó la mano para hacer una pregunta? Si no es, entonces procede a Carla, por favor. Carla Jardón, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias. Es un privilegio, Jesús Lemos, el poderlo escuchar. Al contrario. Mi pregunta es, dentro de toda la investigación que usted ha realizado, dentro de todos estos años, lo que ha sucedido, ¿considera alguna estrategia, alguna alianza con los grupos? ¿Qué es lo que podría mejorar en este caso? También, obviamente, apoyando a la situación del país. Yo creo que si te refieres para abatir, por supuesto, el índice de violencia, creo que la estrategia de combate a la delincuencia que ha planteado el presidente López Obrador se me hace muy buena en un principio. Se me hace buena en el principio de atender las causas de la pobreza, porque la pobreza es la madre de toda esta violencia. Por pobreza, mucha gente tiene que incrustarse en el narco, en el huachicoleo, en diversas actividades delictivas para poder salir, porque hay padres de familia, madres de familia, jefes de familia que no pueden llevar el sustento a su casa y entonces tienen que echar mano de lo que haya y por eso es el surgimiento de la delincuencia. Si vemos una característica principal que en algún momento yo le pregunté a Rafael Caro Quintero, que desde su punto de vista cuál era el origen de entrar al narcotráfico, por qué la gente estaba en el narcotráfico, él me dijo solamente una, y es la pobreza. Dice, fíjese usted, y comienza a contarme la historia de pobreza de todos sus contemporáneos, de él mismo, de Rafael Caro Quintero, y entonces me explica, dice, si no fuera por la pobreza, nadie andaría en este negocio. Entonces, yo pienso que el combate que hace el presidente López Obrador para erradicar la pobreza es muy bueno, y yo aplaudo, por supuesto, mucho de esta gestión, el que haya becas para niños, para adultos mayores,
para campesinos, para jóvenes que están empezando a trabajar. Entonces, creo que sí es muy interesante en ese sentido y creo que está haciendo mucha labor el presidente para abatir la violencia, atacando las causas que son las causas de la pobreza. Después habría que ver que también hace falta un poco más de estrategia de inteligencia financiera, que toca la unidad de inteligencia financiera, y ahí no se está haciendo nada, y ahí es donde fracasa el combate a la corrupción, perdón, a la delincuencia. Yo no creo que lo ideal sea el ejército en las calles. Eso para mí pienso que no es una estrategia adecuada. Ahí pienso que se equivoca el presidente, y creo que el presidente sí es muy certero y le atina al combatir la pobreza para que no haya más niños sicarios, más jóvenes contratándose en los cárteles de las drogas como sicarios o como halcones, y por supuesto que no haya, pues que no se incrementen las filas de esas organizaciones criminales. Muchas gracias. Ya cerramos. Muchas gracias. Gracias. Hay otras, pero cerramos. Adelante con las preguntas. Hay una persona, bueno, Sol Cortés, y ella pregunta, ¿podría dar una opinión sobre la liberación de Facundo Rosas por el operativo Rápido y Furioso y su exoneración? Bueno, creo que es que sí, por supuesto, sí puedo darla. Yo creo que el hecho de que exoneren a Facundo Rosas del operativo Rápido y Furioso, que tiene que ver con la introducción de armas ilegales desde el gobierno de Estados Unidos a grupos de narcotráfico en México, que fueron autorizadas por Felipe Calderón y Genaro García Luna, con la participación de Facundo Rosas, creo que es una deficiencia de la Fiscalía General de la República. Si la Fiscalía General de la República no pudo demostrar sus acusaciones, ¿en manos de quién estamos entonces? Entonces creo que no es tanto un mérito de la defensa de Facundo Rosas. El hecho fue que no pudo demostrar la Fiscalía General de la República, y eso denota otra vez el grave problema en el que estamos con el fiscal Gers Manero, porque no puede siquiera sostener un caso como este tan icónico de combate a la corrupción, y por supuesto que eso le va a hacer mucho daño a la administración del presidente López Obrador, porque si ya exoneraron a Facundo Rosas, pues tenlo por seguro que también se va a exonerar finalmente a propio Genaro García Luna, que está relacionado también directamente con ello. Bien, tú nos indicas cuando ya está hasta el límite, porque digo, hay preguntas, hay muchísimas, ¿eh? A ver, vienen las preguntas, dime, viene. Dice Elías López. Buenas tardes, Jesús Lemus. Menciona que considera que no existe relación con algún tipo de grupo criminal, pero ¿cómo puede dar sentido a que el día de hoy uno de los cárteles más dominantes, que es el cártel de Jalisco Nueva Generación, cuando otros procedentes como de Calderón creció organizacionalmente, el cártel de Sinaloa, y en cada sexenio existe una organización delictiva que predomina? Sí, ya sé a dónde va la pregunta. Si la pregunta es a suponer que el cártel Jalisco Nueva Generación esté negociando con el gobierno federal actual, yo pienso que no con el presidente. Puede estar negociando con células, como yo decía, células militares, con grupos militares. Ahí sí hay relación entre el cártel Jalisco Nueva Generación, y por eso está creciendo. Además que hay otro factor para entender el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, que es la alianza con algunas células que han comenzado a separarse del cártel de Sinaloa, que se han comenzado a integrar, y además recordemos que el cártel Jalisco Nueva Generación también absorbió directamente lo que en un momento fue el cártel de los Dámaso, de Dámaso López Núñez y de Dámaso López Serrano. Entonces, por eso está creciendo el cártel de Sinaloa. Hay muchos factores que indican, pero uno de ellos es que sí está negociando, está protegido por esas células que yo digo, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, que no tienen la autorización, por supuesto, del gobierno federal, no tienen la autorización del presidente ni de la Secretaría de Seguridad para hacer esas negociaciones. Por eso están creciendo. Perfecto. Y ya ahora sí, la última pregunta. Micrófono abierto, por favor. La última. Quien quiera hacer una pregunta, micrófono abierto, porque sí hay muchos que me están preguntando por escrito, y pues prefiero que interactúen. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Esaú Ocampo? ¿Ya alguien más aparte de Esaú? Porque ya preguntó Esaú. ¿Alguien más? Si no va a ser alguien más, Esaú, te escuchamos. Perdón, profesor, es que me apasionan mucho los temas. No, tú venga. Bueno, periodista, respecto a lo de, bueno, sabemos que los cárteles más fuertes ahorita son el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero ¿qué es lo que pasa con el cártel de la familia michoacana?
que es igual algo muy importante ahí, ¿verdad? Que no se ha visto quizás mucho, se ha visto más en la colindancia del Estado de México, Guerrero, Michoacán, pero hay algo ahí muy raro de cómo ha prevalecido ese cártel, ¿no? Tan famoso también. Pues fíjate que el cártel es una buena pregunta, mi querido Esaú, porque es de mucho análisis lo que está pasando con el cártel de la familia michoacana. Mira, el cártel de la familia michoacana es muy sui generis, es muy, muy, muy particular porque es la única organización que además de tener toda la fuerza letal de un cártel de las drogas, tiene una ideología. Entonces, ahí, en esta ideología del cártel de Sinaloa, perdón, del cártel de la familia michoacana, es lo que lo convierte como si fuera un grupo terrorista. Mira, ¿qué es lo que hace a un grupo terrorista que sea terrorista? Pues lo hace solamente un hecho, que no generan terror porque sí, generan terror con una intención y porque tienen una ideología. Y el cártel de la familia michoacana está transitando poco a poco a una organización de narcotraficantes, pero con una ideología, con un pensamiento filosófico, incluso teocrático, ¿eh? Ellos creen, teosófico, perdón, no teocrático, teosófico. Entonces, ellos creen en la existencia de ciertas divinidades, incluso le rezan a San Nazario Moreno, al Chayo, pero ellos tienen una filosofía muy, muy, muy particular, tienen un inicio, una iniciación, un bautizo, tienen una estructura jerárquica religiosa dentro de esa organización y se han mantenido más bien como una organización criminal, pero cerrada, cerrada. No es tan fácil como el cártel Sinaloa o el cártel Jalisco o el Arellano Félix o lo que sea, que ellos van a una esquina y ahí contratan a 3 sicarios y se los llevan a trabajar. No, el cártel de la familia michoacana es muy selectiva en la integración de sus nuevos integrantes y los inician, los forman, les hacen que lean ciertas lecturas y luego los bautizan y entonces ya pueden seguir y ser parte de esa ideología y entonces vuelven a fanáticos ideológicos de su pensamiento filosófico y así están desarrollando sus actividades. Por eso se han convertido como en un grupo muy cerrado, muy elitista, que sigue haciendo actividades delictivas en cuanto a tráfico de drogas, en cuanto a secuestro, extorsión, asesinatos, todo eso. Siguen haciendo cobro de piso, siguen haciendo actividades, pero muy cerradas y cada vez se están alejando más. El cártel de la familia michoacana, déjame lo digo de esa forma, es el principal cártel que cada vez se está alejando más del tráfico de drogas. Ellos están más centrados en otras actividades delictivas, como la extorsión principalmente o el secuestro. Por eso ya el cártel de las drogas, la familia michoacana no lo vemos tan relacionado en los informes de gobierno de la criminalidad y ellos están como un poquito más alejados porque se han convertido como en un grupo ya más fascineroso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Saúl. Estimado Jesús, pues yo creo que hemos llegado ya a la culminación de esta entrevista. Mira, yo te agradezco muchísimo siempre tu amistad, tu consideración. Dúranos muchos años, escriben muchos más. Creo que hay muchas cosas de qué escribir. Esta parte de la milicia, yo creo que es un tema bastante interesante y creo que eres una institución en el periodismo de investigación. Te reconozco mucho, te agradecemos mucho, muchas personas. Y pues espero que te encuentres muy bien. Te agradezco mucho esta entrevista y ya sabes que contamos, tenemos proyectos en conjunto, hay que seguirlos y Claro. por favor vamos a echarle ganas, ¿no? Y agradezco también, dime. No, hombre, pues agradezco yo la invitación, mi querido Cristian Antonio Alejandro Reyes. La verdad es que agradezco mucho, mucho, mucho siempre tu cariño, tu aprecio, tu amistad. No sabes cómo la valoro. Creo que necesitamos tener más cervezas de por medio. Pero agradezco que me permitas platicar con tus alumnos, con los compañeros, con los que se han sumado en esta transmisión y pues por supuesto, siempre estoy a tus órdenes, cualquier día cuando se necesite, por supuesto, aquí andamos. Bueno, pues nos despedimos y muchísimas gracias a todas, a todos. Jesús, cuídate mucho y mucho éxito en lo que viene. Gracias, mi querido maestro. Pues también, mira, estoy saludando a Yus Aguirre Bonifaz. Gracias, un abrazo a mi querida maestra, un abrazo hasta donde ande. Y aquí estamos presentes. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde y bueno, vamos a concluir aquí esta sesión del Salón 201 y pues les agradezco mucho y a los que quieran regresar al salón normal de la plataforma, ahí los espero. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.
Muchas gracias a ustedes, Nancy, Jimena, Donovan, todas, gracias por estar acá. Y les dije que les tenía una sorpresa, pues esta es precisamente la sorpresa que llegó. Gracias, Lick, excelente periodista. Sí, muy interesante todo lo que él comenta. Bueno, pues entonces nos regresamos a los que gusten a la otra sala para concluir la clase. Saludos cordiales, mi estimado. Saludos, nos estamos viendo, cuídense. Excelente plática con el maestro.